Mi nombre es Gabriela Guerrero, soy argentina de nacimiento y estoy radicada en España hace unos 10, 12 años. Ahora mismo creo que soy una mestiza de varias razas, primero por origen. Tengo, bueno, como un mestizaje del norte argentino, un poco indígena, un poco español y termino en España por esas cosas de la vida. Así que hoy me siento como parte de España y parte de Argentina. Es algo extraño, ¿no? que sucede cuando uno lleva muchos años en un lugar. Hace poco estuve en Argentina y extrañaba cosas de aquí y viceversa, ¿no? Hay cosas que bueno, van sucediendo. Bueno, yo empecé mis estudios en Argentina, probé muchas técnicas y muchas cosas porque soy muy curiosa. Estudié piano desde pequeña hasta los 15 años y en mi familia siempre hubo un entorno muy musical, con la guitarra, el piano, el folclore, la música autóctona. Creo que es algo que hoy puedo también proyectar en algunos de mis trabajos actuales y en mi profesión actual. Luego estudié Derecho, Abogacía, simplemente por curiosidad de cómo funcionaba el mundo, pero no me sentía que era lo mío hasta ese momento. Y fui explorando también la filosofía y terminé en artes. Y ahora mismo sigo estudiando arte, bellas artes y formándome a nivel artístico. Realmente al llegar aquí fue algo que sucedió por cosas que suceden en la vida y al poner el negocio fue inmediato y empecé a descubrir como todo un mundo que me ayudó a enriquecerme a nivel personal en el ámbito profesional y personal, sobre todo con temáticas vinculadas al arte, a la artesanía y a otro mundo desconocido para mí, en colaboración con muchísima gente, porque algo que tengo claro es que me gusta trabajar en equipo, me gusta trabajar con personas, no soy capaz de hacerlo sola. Y bueno, tengo familia y bueno, voy a disfrutar de este proyecto mientras dure. Nunca me planteé pensármelo como mujer o como hombre porque desde que empecé siempre tuve un apoyo de, digamos, de muchas personas, mujeres, hombres. No es algo que me proyecté o me planteé como mujer. En mi caso creo que, bueno, como persona siento que es una gran satisfacción poder ejercer cualquier tipo de profesión en la que uno pueda enriquecerse a nivel personal, a nivel profesional, en la que uno pueda crecer como persona, sobre todo en este mundo tan abarrotado de cosas y de mensajes de dónde tenemos que ir y venir, y poder llevar un camino un poco independiente con todas las dificultades que ello conlleva, porque la vida del emprendedor es muy compleja, cualquiera que lo haya hecho lo sabrá, pero bueno, creo que somos pequeños soñadores que preferimos empezar proyectos a largo plazo, a corto plazo, como para no dejar cosas pendientes. Entonces, como mujer puedo decir de que me he sentido muy cómoda en este entorno. Es verdad que, por ejemplo, el tipo de artículos que yo tengo en este negocio son más atractivos para las mujeres en general, estadísticamente, o más, mis clientes son mayoritariamente mujeres, no sé si será por el hecho que sea mujer o no, pero creo que también es una sensibilidad que se va construyendo y también hay muchos hombres digamos, que tienen esa sensibilidad y saben valorar este tipo de trabajos que hacemos. Bueno, relación es una pregunta muy difícil y muy complicada, el empoderamiento de las mujeres. Yo entiendo que es una palabra que viene de una conferencia de mujeres que se hizo en Pekín en el año 95, en el cual se habla del empoderamiento para facilitar a la mujer la participación en distintos sectores políticos, sociales, económicos, en las que hasta un tiempo estaba excluida. Por lo cual a mí cualquier puente de igualdad entre hombre y mujer me parece un concepto adecuado cuando un sector es más desfavorecido, pero nunca como un empoderamiento, porque la palabra poder es muy peligrosa, como un empoderamiento que esté uno por encima del otro, sino que yo confío plenamente en que hay que establecer puentes de igualdad entre el hombre y la mujer y que evidentemente cuando un sector está menos beneficiado,
es necesario darle un poquito más de poder en algunos aspectos para lograr esa igualdad, darle voz, darle voto. En este país donde vivimos, creo que hay como una tendencia a ese puente con mucha dificultad, sobre todo en el tema de conciliación familiar, sobre todo en el tema, por ejemplo, de los autónomos. De ahí ya no hablo de hombres y mujeres, pero hay como una situación laboral que perjudica enormemente a las familias y muchas veces a la conciliación familiar, y creo que ese es un punto en el que fallan las políticas actualmente, que un emprendedor que sueña, mujer o hombre, se vea que no tiene posibilidad de tener unas vacaciones o no pueda tener paro, no pueda tener muchos derechos, me parece una gran injusticia porque no se está valorando el gran trabajo que hacen estas personas que somos parte de toda una sociedad. Y tampoco olvidar de que hay lugares donde es necesario hablar de ese empoderamiento de la mujer, por ejemplo, lo que no podemos permanecer ignorantes a lo que está pasando en Afganistán, porque realmente eso ya es el otro extremo al desapoderamiento de la mujer, y ese tipo de cosas creo que son lamentables, y no solo en Afganistán, en muchísimos países que suceda. Entonces creo que sí, uno se tiene que involucrar y tenemos que aprender a establecer puentes de igualdad entre los hombres y las mujeres, y evidentemente el empoderamiento tiene que ser no arbitrario, sino igualitario. Tampoco he vivido una situación, como he sido siempre independiente desde que trabajé, siempre he sido una persona independiente que no ha tenido jefe, no lo he vivido desde la posición de una mujer trabajadora con un jefe y de unas condiciones laborales que establezcan una desigualdad entre un hombre y una mujer a nivel económico cuando se hace el mismo trabajo. Eso es intolerable. Y a la falta de respeto también hay muchos aspectos que son intolerables, pero yo creo que, por ejemplo, en estos países, en Europa, se ve mucho más como esa visibilidad o ese intento de establecer, bueno, un lazo de igualdad, ¿no?, entre las personas, porque al final no nos tenemos que olvidar que somos personas, hombres o mujeres, sobre todo personas, somos la misma especie, entonces no nos podemos aplastar unos a otros. Y digamos condenar a otro por su género, porque creo que las mejores cosas se hacen en conjunto, ¿no? Y necesitamos esa visión de género de un lado o del otro sin entrar en guerras entre nosotros. Bueno, en este sector en el que yo empecé a apostar es algo que se dio de forma intuitiva, natural. No sé, creo que a veces uno tiene que escuchar también su yo interior e intentar las cosas, porque siempre va a haber nos, no lo hagas por esto, no lo hagas por aquello, esto es difícil. Recuerdo que en mi familia a mí me dijeron que no termine, o sea, que piano era un hobby, siempre iba a ser un hobby, ¿no? Pero sin embargo, luego estudié Derecho pensando que iba a ser mi trabajo, y al final terminé viviendo del arte, que era algo que me decían de que no podía vivir de eso. Creo que es un camino difícil, por supuesto que sí, porque entiendo que hay como necesidades básicas, primordiales, ¿no?, como primero la alimentación, la salud. Entonces entiendo de que, bueno, en realidad no, en realidad el arte también es muy importante en la vida, es muy importante. Llevan siglos discutiendo acerca realmente qué es el arte, ¿no?, qué es el arte, qué es la artesanía, que va todo relacionado, ¿no? Son nuestras formas de expresión, de dialogar, de comunicarnos. Entonces es un sector muy complejo y muy difícil para poder vivir de ello. Por eso hay mucha gente que termina haciendo otros trabajos porque no encuentra una manera de sobrevivir a este tipo de situaciones, y por eso también se pierden grandes artistas, grandes creadores. Entonces, a mí esta pequeña apuesta me ha supuesto muchísimas dificultades, primero que nada con la posición de ser una pequeña empresaria o autónoma. Sigo pensando que hay una situación de mucha desigualdad en relación y de valoración acerca del trabajo autónomo. Sin ninguna duda creo que las políticas deberían ir hacia ahí, como puede ser que, por ejemplo, en Europa sea el lugar donde tenemos la cuota más alta, donde la gente se ve tan agobiada con los pagos, con las deudas, que al final
los sueños duran muy poco y es una barbaridad que no se valore la riqueza que genera la economía, el trabajo independiente y el emprendimiento. Además que nos enseña a nosotros a crecer como personas. A veces nos catalogamos en este mundo, en este sistema tan capitalista, tan globalizado, que nos convertimos al final, en cierta manera, como en estructuras de un sistema, que nos olvidamos a veces de nosotros mismos y de lo importante que es enriquecernos a nivel personal en la medida de nuestras posibilidades, en lo que realmente a nosotros nos apasiona, en lo que realmente a nosotros nos gusta, en lo que queremos aprender. Entonces creo que es muy importante apostar o intentarlo cuando uno tiene una idea, un proyecto, el tiempo que dure. Eso es algo que nadie te va a quitar. Y en relación a este tema me he encontrado con muchísimas dificultades de todo tipo. Es un trabajo que quizá está valorado por un lado y muy despreciado por otro lado, ¿no? Estamos hablando quizá del valor que tiene quizá una obra, una pequeña obra, que al final siempre te ves en situaciones de que ay, es muy caro o es muy barato, este tipo de cosas. Pero bueno, uno también tiene que acostumbrarse a adaptarse al mercado donde está y apostar por un sueño, que eso es lo que yo hice y lo que sigo haciendo el tiempo que dure, porque no voy a decir de que hay momentos de mi vida que no me he sentido desmotivada, pero bueno, gracias a toda la gente que nos conoce y que siempre nos ha apoyado, lo único que aprendí que las cosas se hacen en conjunto y que siempre te están motivando a continuar con este proyecto, aunque parezca un poco ilusorio. Pero bueno, llevo 12 años prácticamente, así que creo que ya no es tan ilusorio. Y también creo que es importante animarse a emprender, animarse a... Y sí que deberían haber mayores facilidades para emprender. Creo que se está dejando de lado el valor de las pequeñas empresas, que son una parte muy importante de las pequeñas empresas de este sistema que al final va absorbiendo identidades, básicamente, ¿no? Tanto personales, culturales, y nos va deshumanizando, individualizando. No podemos ser tan individualistas. Si algo nos ha demostrado la vida es que no podemos ser tan individualistas. Tenemos que aprender a colaborar, tenemos que aprender, aunque sea difícil, a pensar en el otro como persona, no solo como negocio o como un medio para llegar a un fin que al final no tiene sustancia, no tiene esencia, es algo que escapa, digamos, a ese sentido de humanidad por el otro, ¿no? De cosas, dinero, no todo en la vida es dinero.